Bienvenidos todos, un gusto que participen con nosotros en este panel virtual de auditoría que llamamos Impacto en la Información Financiera por COVID-19. Bienvenidos. Nos parece que es muy importante entender el impacto que tiene el COVID en la información financiera, porque si bien el mercado interno está deprimido, si bien las expectativas económicas en el mundo no son las mejores, pues esto hace que sea muy importante que podamos tener información financiera precisa, que los activos pues que cambiaron de valor con el tema del cambio de condiciones económicas estén debidamente evaluados, que las empresas reconozcan los pasivos por las contingencias que les ha originado el COVID, en fin, que tengamos información financiera pues precisa, razonable para poder entender mejor las condiciones económicas de la empresa y poder estar en condiciones de afrontar esta situación. Así que bueno, pues les presentamos este panel de auditoría. Yo quiero presentar a los panelistas y agradecerles su participación. Sé que este tipo de eventos llevan mucho tiempo de planeación y atrás de este ratito que estaremos compartiendo, pues hubo mucho trabajo y estudio. Tenemos de la oficina de Puebla tres de nuestros socios, Juan Espinosa, Darío Zamorano y a José García. De la oficina de La Paz tenemos a Juan Fenech, que es socio de la oficina de La Paz. Tenemos a uno de nuestros socios de la oficina de León, Juan Martín Delgado. Y tenemos a nuestra gerente de auditoría en la oficina de Monterrey, que es Nilce Coronel. Y bueno, pues nada más les platico que Creston en México tiene 8 oficinas, somos 17 socios, tenemos expertos en pues muchísimas de las áreas de consultoría que requieren las empresas, entre otras el área legal, el área fiscal, el área de auditoría, el área de aduanas, comercio exterior, precio de transferencia, sistemas de información. Entonces estamos a sus órdenes. Bienvenidos, gracias panelistas e iniciamos. Muchas gracias, Paco. Iniciamos. Gracias, Paco, por la presentación. Les doy la más cordial bienvenida al panel de auditoría que ya mencionó Paco, denominamos Impacto en la Información Financiera por COVID-19. Si me ayudas con la siguiente, Fanny, por favor. En la siguiente, por favor. Bueno, esta es la agenda que vamos a estar platicando estos 2 días, que es el día de hoy y el día de viernes de la semana que entra, 11 de septiembre. Hoy vamos a estarnos enfocando en todo el tema de deterioro porque creemos que es uno de los impactos más importantes que va a tener o van a tener los estados financieros para 2020. Algunas empresas empezaron ya a revelar estos impactos desde financieros de 2019, pero yo creo que la contabilización va a empezarse a hacer a partir de este año. Y hoy vamos a estar platicando del deterioro de inventarios, de cuentas por cobrar, de propiedades, planta y equipo, de activos intangibles, del crédito mercantil, de otros activos intangibles. Y la semana que entra vamos a estar platicando sobre el tema o la afectación que pudiera tener en ingresos con la nueva norma NIF D1, que pudiera haber alguna manera, alguna variación en la contabilización. Se platicará un poquito sobre el tema de la contabilización de coberturas para aquellas empresas que tengan instrumentos financieros derivados. Platicaremos sobre el impacto que va a tener en las revelaciones de pasivos bancarios, garantías y convenios sobre pasivos bancarios que ya se hayan logrado, se estén logrando. El impacto en arrendamientos, que si bien la norma empezó a estar vigente a partir de 2019, pues ahora estamos con este impasse económico y que seguramente en los cálculos del arrendamiento inicial tendrá algún impacto en este año. Planes de reestructura, que es un tema que seguramente muchas compañías van a tener que hacer. El impacto en los impuestos a la utilidad, principalmente los impuestos diferidos, de acuerdo a la NIF D4. Pasivos contingentes, principalmente lo que se refiere a la NIF C9. El tema de la dependencia económica que tendrá que estar muy bien evaluado, muy bien documentado, sobre todo de la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha y, por supuesto, pues todo el impacto en las revelaciones que tendremos que estar haciendo a final de 2020. Y pues creemos que estamos a muy buen tiempo para anticipar todos estos efectos. ¿Me ayudas con la siguiente, Fanny, por favor?
Vamos a platicar muy breve el entorno económico. Ustedes seguramente han estado en algunas otras pláticas, no es el objetivo el entorno económico, pero pues yo creo que uno de los principales efectos o cambios en 2020, pues seguramente, o ya lo estamos viendo, es el crecimiento económico a nivel mundial. Hay una proyección de entre 2.2% y menos 6.1% para 2020 en el crecimiento económico a nivel mundial. Las economías menos afectadas, pues son los países desarrollados y que tomaron medidas tanto sanitarias como económicas oportunas. Y bueno, pues en esta globalización, pues México no queda fuera y pues lamentablemente tendremos una caída en nuestro crecimiento económico de entre -4 y -10% que se ha estimado, ¿no? De hecho, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha previsto una caída de 10.3% como resultado final a diciembre de 2020, igual que el Bank of America, que son de las expectativas pues más pesimistas, ¿no? Y el Banco de México, pues sabemos que ha cambiado su manera de reportar el PIB en cuanto a dar un número exacto. El Banco de México ha cambiado su noticia por dar escenarios económicos y da 3 escenarios económicos y pues el escenario económico del Banco de México, por así decirlo, el menos pesimista, estamos hablando de un -8.5% de crecimiento del PIB, ¿no? Y bueno, pues esto conlleva que hay cambios en todos los aspectos y pues principalmente en la parte de los estados financieros, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Y para 2021, pues el Fondo Monetario está estimando un crecimiento a nivel mundial de 4.5 y 6.6 en ese rango, y para México, pues del 1.55% estimado por el IMEF, ¿no? Entonces, bajo esta expectativa económica, pues tenemos ya un crecimiento económico negativo y, pues bueno, esto trae consecuencias que seguramente y lamentablemente ya estamos viendo, ¿no? Como el caso de la escasez de mano de obra, despidos de personal capacitado, eso es muy lamentable. Eh, Seguramente vamos a tener dificultad para obtener financiamientos o para renegociar condiciones pactadas inicialmente. Seguramente estaremos en un problema de liquidez, ¿no? Tendremos menor liquidez en las empresas y pues ya lo hemos estado viviendo, los reportes de los patrones que se han dado de baja en el Seguro Social, pues eso implica que hay, hay, hay empresas que definitivamente eso va a generar seguramente cuentas incobrables o ajustar cuentas a cobrar con menores importes a los recuperables. Y bueno, eso implícitamente nos requiere hacer cambios o ajustes en las valores de las cuentas por cobrar. Igualmente con los inventarios, seguramente tendremos inventarios que no se van a demandar o inventarios que van a tener lento movimiento y pues eso traerá como consecuencia una disminución en sus valores netos de realización en el tema de inventarios. Seguramente habrá incumplimiento en condiciones pactadas en los contratos, habrá una disminución en la utilización de activos productivos y pues este tema definitivamente tiene que ver con el deterioro de los activos. Seguramente cambiarán precios de venta, ¿no? Eso obliga a ajustar valores de realización o netos de realización en inventarios, menos flujos de efectivo, obliga a las empresas a ajustar sus valores de recuperación de activos, propiedades planta y equipo o propiedades de inversión. Seguramente hoy estamos ya recogiendo una fluctuación cambiaria que si bien a principios de año fue mayor, ahora se está recuperando el tipo de cambio, pero creemos que va a ser un impacto importante, ¿no? Y pues por cierto, pues la volatilidad de ciertos commodities, ¿no? Que pudieran estar afectando la evaluación de partidas de activo y de pasivo, ¿no? Sí, aquellos pasivos que estén evaluados eh, monetariamente, ¿no? Es la siguiente, por favor, Fanny.
¿sí? Cuando hablamos de deterioro, y aquí vamos a tomar un poquito de los conceptos que habla el boletín C15, que como dato cultural, el boletín C15 ya está a punto de cambiarse a NIF C15, ya está en auscultación la nueva norma y seguramente finales de este año se emitirá. Y bueno, recogemos de esa norma, de ese principio de contabilidad que es todavía el único que está dentro de las normas de información financiera vigente. ¿Cuáles son estos indicios de deterioro? No me voy a tener en cada uno, pero seguramente muchos de ustedes lo están viviendo en las empresas, ¿no? Como por ejemplo, suspensión o cancelación de franquicias o de licencias que tengan, disminución significativa en el valor de mercado del activo, reducción en el uso de la capacidad instalada, pérdida de mercado de los productos o servicios que presta la entidad. Este indicador de indicios de deterioro seguramente lo estamos viviendo, un tema de disminución de precios o de disminución de venta de nuestros productos, ¿no? Y, por supuesto, cambios significativos en el destino o la utilización de un activo, sobre todo, por ejemplo, empresas que están dedicándose a la renta, seguramente están dejando de rentar áreas significativas de sus bienes a disposición de renta, y pues eso tendríamos que estar pensando si hay un cambio de destino de esos inmuebles que estamos rentando, ¿no? Pudiera haber activos que están o que pudieran estar en abandono o prácticamente detenidos y que eso afecta su valor de evaluación en los estados financieros de acuerdo a esta norma. Puede haber disposiciones legales, pues este tema de la cuarentena supuso una disposición legal de no salir y de no hacer y de cerrar los negocios. Bueno, pues aquí vemos un indicio de deterioro. La siguiente, por favor, Stephanie. Que haya indicios de deterioro no quiere decir necesariamente que haya un deterioro y que lo tengamos que contabilizar. Exista un indicio de deterioro quiere decir que tenemos que hacer la prueba de deterioro a la norma en mención y de acuerdo a cada una de las normas de los activos que estén sujetos a pruebas de deterioro, ¿no? Llámese inventarios, llámese cuentas por cobrar, intangibles, que vamos a estar platicando un poco sobre este tema, crédito mercantil, ajuste el valor de las propiedades planta y equipo. Y bueno, todo eso implicaría hacer la prueba de deterioro, si es que los indicios de deterioro indican que es más probable que se tenga que contabilizar. La siguiente, por favor. ¿Me ayudas con la siguiente? Gracias. Vamos a dar inicio en la primera norma, que es la NIF C4, que nos va a estar platicando un poco nuestro socio de La Paz, Juan Fenech. Antes de que inicies, Juanito, déjame recordarle a la gente que cualquier pregunta que tengan que hacer, pueden levantar la mano aquí en donde están los participantes, en su nombre. Hay uno para levantar la mano, o en el chat, háganos la pregunta y yo con mucho gusto las estaré diciendo en viva voz para que las vayamos respondiendo cualquiera de nuestros panelistas. Adelante, Juan. Gracias. Muchas gracias, socio. Y bueno, vamos a continuar con los inventarios. Están en la norma de información financiera C4. Y como ya nos platicaba Juan, pues la pandemia afectó, si no es que en su totalidad, a un 90-95% de las empresas de nuestro país. Y sobre todo se vieron afectadas pues básicamente en el inventario. Todas aquellas compañías que tuvieron cortes en su cadena de suministros, que tuvieron una interrupción en su producción, una reducción de ventas, que tuvieron alguna reducción o aumento en los precios de mercado, que tuvieron algún cierre total o parcial de sus instalaciones, alguna reducción de plantilla, sobre todo por la cuestión de la pandemia, por todas las medidas que tomó el gobierno, por la reducción del turismo
y también por la interrupción de viajes no esenciales, pues todo esto afectó el inventario de las compañías, como decíamos, en un 90-95%. Y el inventario, pues como ya sabemos, es el motor, es el corazón de las empresas, de las compañías, es por los cuales es el motivo de ser y de la existencia de la situación económica, ¿no? Obviamente, estos inventarios y las empresas sufrieron y están sufriendo pérdidas, ya sea por deterioro, por obsolescencia, por las cuestiones que hablábamos, por lento movimiento, porque obviamente hubo menos ventas, por caída de precios en el mercado, al ser también tal vez artículos no esenciales. Es por ello que el valor de los inventarios se debe de ajustar en la información financiera de las compañías. Para tal efecto, la norma NIF que mencionábamos, C4, nos establece que los inventarios deberán de revaluarse a su valor neto de realización. Entonces, tendremos, ¿qué es el valor neto de realización? Pues el valor neto de realización lo vamos a determinar restando el nuevo valor estimado de venta, ajustado por las condiciones y las implicaciones de la pandemia, a los costos de terminación de venta, ¿no? Es decir, obviamente tenemos que ajustar los inventarios porque esos ya no los vamos a poder, uno, vender en el mismo valor, dos, hay unos que ya no se van a poder vender, o hay otros también que pudieran tener inventarios perecederos y que también se habrá de ajustar, ¿no? Entonces estamos ante un entorno económico difícil y dicha revaluación puede complicarse de manera importante, ya que va a haber N cantidad de factores que tomar en consideración. Las más importantes, pues las fluctuaciones de precio y costo. Esas estimaciones que se hagan del valor neto de realización deberán basarse en el buen juicio profesional y en la evidencia más confiable disponible en el momento que se tenga. No, hay que allegarse de todas las herramientas necesarias para tomar la decisión adecuada para hacer el ajuste al valor neto de realización. Para poder tener el valor neto de realización vamos a tomar en cuenta, y como lo mencionaba nuestro socio Juan Espinosa, el deterioro, ¿no? ¿Y qué entendemos por deterioro de inventarios? Pues es la condición cuando los beneficios económicos futuros esperados son inferiores en valor en libros. Hay muchas empresas que ni siquiera van a poder recuperar el costo de la producción de los bienes. Entre estas pérdidas por inventarios deberán de reconocerse contra el costo de ventas del ejercicio en que se haga, no se deberán de ajustar. Es importante en las notas de los estados financieros que nosotros revelemos el importe por pérdida de deteriores de inventarios reconocidas en el ejercicio. Ahora bien, como lo comentaba nuestro socio, en el punto de revelaciones, nosotros cuando llevamos a cabo, en este caso, la auditoría de los estados financieros, muchos se emitieron ya inclusive los dictámenes con la información que teníamos de la pandemia, con la información que teníamos de la cuarentena. Entonces, se debieron para aquellos estados financieros emitidos del 2019, pero emitidos en este año, estos acontecimientos disruptivos que empezaron a partir del 2020, nos obligaba, si es que los inventarios sufrían una revalorización en el 2020, pues nos obligaba a revelarlo en notas, ¿no? Únicamente hacer la revelación de que nuestros inventarios iban a sufrir una modificación en su valor. Ahora bien, para este ejercicio 2020, pues conforme ha avanzado, nos vamos informando nosotros del impacto económico que tendrá el COVID-19, y en las notas financieras, en la nota de los estados financieros, deberemos de revelar y ajustar la revaluación o revalorización de los inventarios en caso de que así suceda. Y básicamente ese es en cómo nos afectaría el rubro de inventarios. Muchas gracias. Gracias, Juan. La siguiente, Fanny, nada más yo quiero hacer algún comentario adicional. Para todas aquellas compañías que presentan información financiera a fechas intermedias,
todos estos ajustes que vamos a estar platicando y que ya nos empezó a decir Juan Fenesh, hay que irlos haciendo a la fecha intermedia de presentación de los estados financieros de acuerdo a la NIF B9. ¿Sí? No hay que olvidar que esta norma nos dice o nos da las reglas de evaluación, presentación y revelación para estados financieros a fechas intermedias y que desde este momento ya deberíamos de estar reconociendo estas pérdidas por deterioro en los estados financieros. Así que si ustedes han presentado información financiera y ya tienen previsto un impacto negativo para diciembre de este año, pues habría que irlo reconociendo en la parte proporcional del mes que se trate. ¿Sale? Gracias, Juan. Seguimos con la NIF C3 que habla de cuentas por cobrar. Adelante, Juan Martín. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Bueno, el tema de las cuentas por cobrar está establecido en la C3, converge también con la norma internacional de contabilidad 32 y con la norma internacional de información financiera número 9. Tienen ustedes un mapa, creo que no se ve muy legible, pero bueno, el punto aquí importante de lo que habría que tomar de esta norma es el tema de las pérdidas crediticias esperadas, es decir, lo que antes se denominaba la incobrabilidad de las cuentas, ¿no? Este es un punto muy importante porque definitivamente es parte del flujo de efectivo, es parte del escenario que esperamos en nuestras organizaciones tener para enfrentar compromisos. Entonces, el tema de esta reserva o de esta estimación se debe de determinar con 4 ejes. El primero es el juicio profesional. El juicio profesional indudablemente debe de estar basado en experiencia y en conocimientos técnicos con un enfoque meramente conservador, es decir, un criterio prudencial, llevando a cabo diferentes escenarios con la finalidad de salvaguardar la continuidad del negocio. El siguiente eje sería la experiencia histórica en pérdidas crediticias esperadas de la negociación. 4, considerar las condiciones actuales, lo que estamos viviendo en este momento por el efecto de la pandemia. Y el siguiente punto, el número 4, serían los pronósticos con bases sustentables y sólidas para tomar decisiones. Después que tengamos esta determinación, indudablemente vamos a llegar a una matriz de pérdidas esperadas. Esa matriz de pérdidas esperadas es una base donde vamos a jugar con diferentes escenarios en el cual podemos determinar de manera individual o de manera colectiva la afectación que van a tener nuestras cuentas por cobrar. Esta estimación debe de revelarse dentro de la entidad, disminuyendo a la cuenta por cobrar su valor bruto. Adicionalmente, en esa matriz hay 2 factores también bastante importantes, que son la probabilidad de incumplimiento y la severidad de la pérdida. La probabilidad de incumplimiento se mide en porcentaje y precisamente como su nombre lo indica es qué tan probable es de que cobremos o no cobremos una cuenta por cobrar. Esto regularmente lo que se establece en la matriz es ver la antigüedad de saldos que tienen nuestras cuentas por cobrar. Indudablemente, de acuerdo a la política de la compañía y al plazo en el que fue pactado, podemos determinar, ¿verdad? Si la antigüedad, por ejemplo, fuera 30 días, si tenemos una cuenta que ya fue a 180 días, pues entonces ahí hay un indicio o un porcentaje de probabilidad que debemos estimar de que la podemos o no recuperar. Después viene también lo que se le llama la severidad de la pérdida, que no es más que el resultado o el importe total, ¿verdad?, de lo que me va a afectar la incobrabilidad de esa cuenta por cobrar. Estos 2 factores están correlacionados. Se miden también, como les comenté hace un momento, a través de esa matriz, donde precisamente el tema de la experiencia, el conocimiento que tenemos con nuestros clientes o con el deudor, ¿verdad?, donde el área comercial de nuestras organizaciones juega un papel bastante importante. Entonces, esto es lo que habría que considerar en
en nuestras organizaciones, el efecto que tendríamos en un flujo de efectivo que está afectado precisamente por el efecto del COVID y cuánto nos va a tardar en recuperarlo y sobre todo revelar la información en los reportes financieros. Creo que con eso termino yo. Es algo muy, muy concreto, muy puntual para no estar redundando en lo que ya comentaron los socios anteriores. Cualquier duda, quedo a sus órdenes y cualquier ampliación, pues también con mucho gusto. Gracias, Juan Martín. Aquí no hay que olvidar que lo que nos platica Juan Martín está en la NIFCE 3, él mismo lo comentó, y que esta nueva NIFCE 3 está vigente a partir de 2018. Probablemente hay compañías que no le han dado importancia a la contabilización de la estimación de cuentas incobrables, considerando las pérdidas crediticias esperadas de acuerdo a lo que Juan Martín mandó o lo que dijo. Esta matriz de riesgos, por así decirlo, es importante que la empecemos a diseñar porque uno de los principales cambios pues, fue esas estimaciones de cuentas incobrables pues con estimaciones muy a la ligera, y ahora nos pide un poquito más de análisis, ¿no? Como bien Juan lo ha mencionado. Junto con esta estimación o esta pérdida crediticia esperada y junto con la parte de los inventarios, creemos que son de los impactos más importantes en la parte de capital de trabajo de las compañías. Entonces, pues no dejemos pasar más tiempo y empecemos a hacer estos análisis, pérdidas crediticias esperadas debidamente documentadas para que al momento de auditoría pues no tengamos problemas en el soporte documental. La siguiente, Fanny. Ahora vamos a platicar un poco sobre el tema de la NIFCE 6, propiedades, planta y equipo, que también es una parte importantísima en activos de larga duración y su impacto en los estados financieros. Nos va a ayudar con este tema Nilce. Adelante, Nilce, gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Así es, como ya lo han estado comentando antes, esta pandemia nos ha venido a mover muchas cosas, ¿no? Y específicamente hablando del rubro de propiedades, planta y equipo, ha tenido muchos impactos. Esta se encuentra en la NIFCE 6. Ahí mismo ya está contemplado dentro del valor neto de realización, ya contempla una posible pérdida por deterioro para determinar este valor. Así que ya desde entonces se prevé ese cambio. Algunos de los indicios que pudieran estar afectando específicamente este rubro a raíz de la pandemia son, por ejemplo, unas modificaciones adversas en el ambiente de negocio. Voy a mencionar solamente algunos ejemplos, porque pues, hay muchas situaciones, ¿no? Modificaciones adversas, por ejemplo, hay plantas que han tenido que cerrar porque en su estado así lo han requerido, están detenidos, no están produciendo. Una reducción importante en el uso de la capacidad instalada a raíz de una economía que ha venido alentándose. Estamos produciendo menos, las empresas o tienen menos personal, han tenido que reducir turnos y eso hace una baja en la producción que hace que sus activos se vean infrautilizados. Un cambio en la forma en la que se utiliza el activo. Unas empresas que ahora, tal vez antes, vendían ropa, por ahí escuchaba de varias marcas que antes de su rubro era la venta de ropa y ahora están haciendo cubrebocas. Ha habido un cambio importante en el uso de los activos, incrementos en las tasas de interés que modifican el cálculo del valor del activo. De todos estos indicios, las empresas tienen que tomarlas en cuenta y considerarlas antes del cierre del ejercicio y evaluar si hay un deterioro posible en sus activos. Si me apoyé con la siguiente, por favor. Bueno, aquí pudiéramos preguntarnos si tengo la planta cerrada, ¿tengo que seguir depreciando? Sí.
tenemos que seguir, pareciera no ser congruente porque no estamos teniendo un ingreso o una producción, pero sí tenemos que seguir haciendo el efecto de la depreciación a resultados. Sin embargo, sí tendríamos que evaluar si ha habido un cambio significativo en el uso de los activos y en la forma en que se va a obtener sus beneficios económicos, ya que, como vemos, una de las características de los activos es que producen beneficios económicos futuros y a raíz de estos indicios no se están teniendo. Entonces, sí se podría evaluar un posible cambio en los métodos de depreciación o en la vida útil, y cualquier cambio que se tenga que hacer tendría que ser de forma prospectiva, aclarando que estos cambios tienen que estar bien justificados, previendo que esta situación puede ser temporal, aunque no sabemos qué tanto tiempo. Y por otro lado, para las empresas que están construyendo y que están capitalizando sus intereses de acuerdo a la NIF, que sí lo marca, de 6, pudieran evaluar los efectos de suspender la capitalización de los intereses en el RIF. Por último, Fanny, si me apoyas con la siguiente. En este caso, ¿cómo podemos evaluar si hay un deterioro? Bueno, si mi precio neto de venta o mi valor de uso es menor al valor en libros, tengo un deterioro. Entonces, aquí es importante que las empresas, como contadores, evalúen, o como auditores revisen esta parte, si las empresas tienen un deterioro que se tenga que registrar antes del cierre del ejercicio. Y eso sería... Gracias, Nilce. Esto es bien importante, lo último que nos comenta Nilce, porque al encontrarnos con los indicios de deterioro, debemos de determinar entonces un valor de recuperación. Cuando determinamos este valor de recuperación, si nos vamos por un cálculo en el valor de uso, ustedes saben muy bien que el valor de uso se calcula mediante el descuento de los flujos futuros de efectivo esperados. Esos valores de valor presente de esos flujos de efectivo esperado, pues se van a ver afectados si las tasas de descuento con las que se está calculando van a tener un impacto por el tema de la pandemia, y generalmente, o más bien siempre, al tener tasas de descuento más altas, nuestros valores de uso van a ser menores a valor presente. Eso seguramente va a generar que el valor neto en libros de los activos contabilizados, como ya lo decía Nilce, sean mayores a estos valores de uso y consecuentemente contabilicemos una pérdida. Sobre todo para las compañías que están teniendo mucho impacto en el uso de sus activos, ¿no? A lo mejor quiero decir mejor cadenas de restaurantes. Evidentemente habría que estar evaluando deterioros de los activos de larga duración. Empresas turísticas que están dejando de operar significativamente. Escuchaba yo por ahí en el mercado que las tasas de ocupación de los hoteles están entre el 5 y el 10%, ¿no? Y bueno, prácticamente es nada. Entonces, todas esas compañías pues tendrían que estar haciendo las evaluaciones de estos deterioros. Ya Nilce nos decía también que tendremos que evaluar si este deterioro tiene alguna cuestión temporal para que decidamos o no hacer la afectación contable de estas pérdidas de deterioro, ¿no? Ahora, los que tengan que hacer estas contabilizaciones por pérdidas de deterioro, no olviden que también la norma nos permite hacer una reversión en el futuro. Entonces, pues tendremos que estar haciendo muy, muy, muy bien los análisis, como Nilce ya nos lo decía, para evitar estar cayendo en exceso de pérdidas en la actualidad y después hacer la reversión de esas pérdidas, ¿no? Por eso se requiere un análisis muy detallado de este tema. La siguiente, por favor, Fanny. Antes de continuar con este tema, nada más quería yo hacer un comentario adicional a lo que Juan Martín nos comentó, las cuentas por cobrar. No olviden que la matriz o la matriz para calcular las pérdidas por riesgo crediticio, pues está
está incluido en la NIF C16, que es el deterioro de instrumentos financieros a cobrar, ¿no? Nada más hay que tener presente todo lo que Juan, unirlo con esta NIF C10. Vamos a platicar ahora un poco sobre el tema de deterioro de inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes y activos intangibles, que Darío nos va a ayudar con este tema. Adelante, Darío. Gracias, Juan. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar viendo a tanta gente conectada, tanto de la firma como clientes y amigos. El tema de la NIF C7, de las inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes, va muy de la mano con lo que comentó Juan al principio, con el tema de indicios de deterioro y lo que acaba de comentar respecto a sujetar o someter a pruebas de deterioro estos activos. También Nilce ya lo comentó anteriormente, entonces va muy relacionado. Acá el tema es que, hablando de inversiones en asociadas y negocios conjuntos, estas inversiones, su reconocimiento posterior es a través del método de participación. Entonces, si nuestra compañía tiene inversiones en asociadas o negocios conjuntos donde hay una influencia significativa, debemos ser muy vigilantes de que la empresa en donde se tienen las inversiones haya hecho el análisis primero de los indicios de deterioro y después haber recogido todos esos efectos y haber calculado o sometido a pruebas de deterioro los estados financieros de esas asociadas o negocios conjuntos. Evidentemente también hay que estar vigilando lo que ya comentó Juan Fenech respecto al tema de obsolescencia de los inventarios, el tema de la pérdida crediticia esperada y la severidad de las pérdidas, como bien lo explicó detalladamente Juan Martín, porque todo eso se va a recoger a través del método de participación en la compañía que tiene inversión en asociadas o negocios conjuntos. Tenemos que ser muy vigilantes de que lo hayan hecho correctamente en esas empresas asociadas. Ahora bien, por otro lado, en las otras inversiones permanentes, estas otras inversiones permanentes no están sujetas al método de participación. ¿Sí? Su reconocimiento inicial es al costo. ¿Y por qué? Porque acá no tenemos una influencia significativa. Entonces, la norma sí es muy clara, como no están sujetas al método de participación, tenemos que someterlos a pruebas de deterioro. Es decir, tenemos que ver que en esas inversiones, esas otras inversiones permanentes que estamos haciendo en otras compañías donde no tenemos una influencia significativa, estén aplicando correctamente las pruebas de deterioro, esté haciéndose un análisis profundo de los indicios, porque nosotros también tenemos que someterlos a esas pruebas de manera anual para que cualquier afectación la tengamos registrada en los estados financieros no consolidados de aquellas compañías que tienen este tipo de inversiones. Se vuelve fundamental el tema de indicios de deterioro para este tipo de inversiones y se vuelve fundamental el que las pruebas, al hacer las pruebas de deterioro, los flujos de efectivo proyectados que estamos tomando en cuenta, como ya lo dijo Juan, saber si hay un cambio derivado de la pandemia, ¿sí? Si ya cambió nuestro negocio, seguramente habrá que recalcular aquellos flujos de efectivo futuros y tener muy bien soportada la tasa de descuento que Juan ya comentó que se utiliza para determinar el valor de uso. Entonces, muy importante tener en cuenta indicios de deterioro, saber cuándo se considera indicios y dos, someterlo a las pruebas de deterioro y todos los factores que intervienen cuando hacemos esas pruebas de deterioro, tenerlos muy bien soportados o fundamentados. Adelante, Fanny. Ahora bien, respecto al tema de activos intangibles, pareciera que es repetitivo, pero se vuelve fundamental el tema de deterioro. Normalmente no le damos la importancia necesaria al boletín C15 y como dijo Juan, próximamente en NIF C15, no le damos la importancia necesaria, pero se vuelve fundamental y ahora con este tema de la pandemia hay que retomarlo y darle la importancia suficiente. ¿Por qué? Porque hablando de activos intangibles, lo podemos dividir en dos. Los que tienen una vida indefinida y los de una vida determinada o definida.
Los activos intangibles de vida indefinida, que no significa que sean infinitos, simplemente es porque no se puede determinar confiablemente la vida en la que generará beneficios económicos futuros. La característica principal de un activo es que genere beneficios económicos futuros. Y si no tenemos claro la vida en la que nos va a generar ese activo intangible, se considera de vida indefinida. Entonces esos activos no se amortizan, porque no tenemos una vida como tal, pero están sujetos a pruebas de deterioro anualmente o antes si existen indicios de deterioro. Eso significa que para este 2020, hablando de activos intangibles con vida indefinida, debemos hacer un análisis de posibles indicios de deterioro. Y en caso de que existan, someterlo, sujetarlo a pruebas de deterioro, no esperar a que termine el ejercicio en México, hablando del 31 de diciembre. Hay que hacerlo a la fecha de los estados financieros, estamos pensando el 31 de agosto. Se debió haber hecho anteriormente, desde que inició la pandemia, para ir midiendo si tenemos esos indicios como pérdidas operacionales o pérdidas recurrentes de la compañía, flujos de efectivo negativos y demás. Entonces, en el tema de los activos intangibles de vida indefinida, hay que sujetarlo a pruebas de deterioro y ahorita los indicios para saber si hay que afectar ese activo intangible. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no está sujeto a amortización. Ahora bien, en cuanto a los activos intangibles que tienen una vida útil determinada, es muy parecido, prácticamente igual al tema de las propiedades planta y equipo que ya lo explicó Nilce. Estos se amortizan en función de su vida útil, por lo que debemos soportar si dicha estimación ha cambiado o no. Es decir, si continuará generando los beneficios económicos futuros en el plazo que estimamos originalmente, pues para determinar su vida útil. En caso de concluir, recordemos que la depreciación es una estimación, estamos estimando la vida útil del bien. En caso de concluir que su vida útil será menor a la estimada inicialmente, debemos hacer un cambio prospectivo en la amortización con la finalidad de considerar la nueva amortización o la nueva estimación de esa vida útil a partir de que las circunstancias cambiaron. Este cambio no es de efectos retrospectivos, es prospectivos. Es a partir de ahora, ¿por qué? Porque las circunstancias cambiaron. Entonces, a partir de ahora hago ese cambio, esa estimación, y la tengo que estar vigilando constantemente por todos los cambios que están pasando derivado de la pandemia. Hay otros activos intangibles que Pepe García más adelante, en breve, detalladamente hablará y que tiene que ver con el crédito mercantil y otros activos intangibles. Pues finalmente debemos ser muy estrictos en el análisis de los posibles indicios de deterioro y en caso de existir también debemos evaluar y soportar los supuestos que se consideran para someterlos a pruebas de deterioro. Como ya mencionamos, respecto a los flujos de efectivo proyectados y las tasas de descuento que se utilizan. Por mi parte es todo, Juan. No sé si tengas algún comentario adicional. Gracias, Darío. Pues nada más hacer hincapié en los activos de vida indefinida que están sujetos a pruebas de deterioro, pues siempre la proyección de flujos de efectivo futuros es un tanto complicada o incierta. Tenemos que utilizar nuestros supuestos históricos, pero también considerando el impacto económico de donde estamos o en la industria en la que estamos para ver el impacto en los flujos de efectivo futuros y pues las tasas de descuento para determinar si hay o no deterioro en los activos intangibles. Hoy por hoy, aunque vemos que las tasas de interés están bajando en cuanto a la tasa de interés de referencia del Banco de México, pues estamos viendo que en el mercado los bancos no están bajando las tasas tan rápido como se suponía o se podría pensar que lo hicieran, ¿no? Y aunado a esto, a los riesgos que estamos viendo en el mercado, ¿no? Como puede ser riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo de fluctuación cambiaria, pues todos estos riesgos deben de estar incluidos en las proyecciones de los flujos de efectivo cuando estamos haciendo la estimación de estos flujos de efectivo mediante flujos de efectivo estimados.
en donde la tasa de interés pues debe de ser una tasa de descuento, más bien que incluya todos estos riesgos. Sí, y pues nada más comentar esto adicional, Darío. La siguiente, Fanny, por favor. Gracias. Adelante, Pepe. Vemos aquí. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos, clientes, amigos. Es un gusto estar con todos ustedes. Voy a hablar un poquito del crédito mercantil y otros activos intangibles con vida indefinida. Como lo hemos comentado a lo largo de esta sesión, cada uno de los componentes de los elementos platicados es pieza fundamental de un gran rompecabezas que es la compañía. Si yo tengo crédito mercantil o tengo otros activos intangibles, definitivamente están relacionados con el actuar, con el performance, con el desempeño de la compañía en su totalidad. Si tengo activos tangibles con vida definida, tengo cuentas por cobrar dentro del negocio en marcha de la misma compañía, definitivamente están ligados a un crédito mercantil o a otros activos intangibles. Recordemos que el crédito mercantil proviene de compraventa de empresas. Es el valor que yo pago en exceso por el capital contable de una compañía. Se supone que estoy comprando know-how, cartera de clientes, procesos industriales que son o que me ponen en ventaja sobre otras compañías, etc. Entonces, hablando en específico de estos conceptos, su deterioro, en caso de existir, se va a reconocer únicamente si el valor neto en libros es mayor que su valor de recuperación. Y aquí voy a ser redundante en el tema de valor de recuperación. Recordemos que dicho valor debe ser el mayor entre el precio neto de venta o el valor de uso. El precio neto de venta está sujeto a que exista, a que se pueda conocer de manera fácil o de manera práctica. En el caso del crédito mercantil, definitivamente va a ser complicado obtener un precio neto de venta. No existen en las compañías alguien que diga, mi crédito mercantil vale tanto y te lo vendo. No, definitivamente no. El crédito mercantil, ya lo mencioné, va aparejado con la compraventa de las compañías. Entonces, nos tendríamos que enfocar exclusivamente en el valor de uso del crédito mercantil y de los activos intangibles con vida indefinida. Fanny, por favor, la siguiente. Ese valor de uso del crédito mercantil se puede determinar con técnicas de evaluación reconocidas, ya saben, traiga valor presente los flujos de efectivo que va a generar, o existe sarcástico, después de leer el boletín C15 de cómo se determina, definitivamente no tiene nada de práctico, es relativamente complejo, son muchas matemáticas financieras que en la universidad nos las enseñaron y ahorita que nos alcanza el destino tenemos que poner en práctica. Pero bueno, de todos modos, comentando el valor de perpetuidad del crédito mercantil, debe considerar dos etapas. De manera breve, la primera etapa es considerar toda la capacidad que tiene la entidad de generar excedentes de efectivo sin considerar crédito mercantil. O sea, voy a sacar el valor de uso de las propiedades planta de equipo y de otros activos tangibles de larga duración con vida definida. Y después voy a medir la recuperabilidad del activo intangible del crédito mercantil a través de un valor de perpetuidad. Mencioné hace ratito que las matemáticas financieras nos alcanzaron. Ese valor de perpetuidad, brevemente comentando, es definir una renta vitalicia indefinida, más no infinita, de lo que me va a generar ese crédito mercantil, el activo intangible, y dividirlo entre una tasa de descuento apropiada. Ya Juan, Darío, etcétera, han comentado el tema fundamental de determinar la tasa de descuento. Hay tantas tasas de descuento como especialistas en evaluación, como instituciones financieras existen. Alguno podrá decir que la tasa de descuento apropiada es el 10%, y otro podrá decir que es 8, otro podrá decir 8.5, etc. Aquí el tema fundamental es allegarnos de la ayuda de expertos, de la ayuda de juicio profesional, tanto de los directivos de las compañías que tienen toda la experiencia del insight en las operaciones, como de expertos financieros o del mismo sector financiero. La tasa de descuento puede considerar tanto el costo promedio porcentual de capital de la compañía
como el costo de financiamiento externo, otras variables como el porcentaje de crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. Si yo no determino adecuadamente esa tasa de descuento, como bien lo mencionaba Juan, puedo estar sobrevaluando o subvaluando los flujos de efectivo descontados. Recordemos que a una tasa mayor de descuento es inversamente proporcional el valor presente neto de los flujos de efectivo. Si yo o sobrevalúo dichos flujos de efectivo, voy a estar subvaluando o sobrevaluando el deterioro y no voy a tener una base razonable para determinar ese valor de deterioro. Recordemos finalmente, y con esto quiero concluir, el hecho que existe un crédito mercantil cuando adquirí empresas o cuando se vendieron las empresas u otros activos intangibles que venían allegados, no significa que van a permanecer con el tiempo y mucho menos en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, de incertidumbre a nivel mundial, independientemente de la industria en la que estemos. Entonces, reviste vital importancia que tanto los directivos, la gerencia de las compañías, como expertos independientes, en conjunto evalúen todos los temas que estamos aquí platicando para determinar finalmente el impacto en los libros que va a tener al 31 de diciembre 2020. Muchas gracias. Adelante, continuamos. Gracias, Pepe. Aquí es importante, mencionaste tú una forma de calcular la tasa de descuento y bien dices que puede haber muchas tasas de descuento y dependiendo los especialistas, ¿no? Yo creo que una de las medidas más importantes para tomar es definir esa tasa de descuento precisamente. Creo que el costo promedio ponderado de capital pudiera ser la tasa que más nos podría, o sería la tasa que pudiéramos identificar de manera fácil, ¿no? No es fácil en la parte técnica del cálculo, pero sí sería una tasa que fuera menos cuestionable por los auditores o menos cuestionable por los evaluadores financieros, ¿no? Ocupar la tasa ponderada por medio de capital para descontar esos flujos de efectivo. Así es. Adelante. Perdón, así es, Juan. Y recordemos dos temas muy importantes que no hemos comentado aquí. Son demasiados detalles técnicos para tan poco tiempo. Uno, el costo promedio porcentual de capital. Recordemos, la tasa de descuento debe ser antes de impuestos para descontar los flujos. Y el número dos, la tasa debe estar en función a la moneda principal o a la moneda funcional de la compañía. Si la mayor parte de mis operaciones se dan en México o en pesos mexicanos, pues la tasa de descuento debe estar ligada a eso, que generalmente será de 2 dígitos. Pero si mi moneda funcional o mi industria en la que opero es automotriz, por ejemplo, y casi todas las operaciones y obtención de financiamiento se den en dólares, la tasa de descuento definitivamente va a ser de una cifra, no va a ser de 2. Eso es muy, muy importante a considerar. Lo comento por la experiencia que tenemos, se llevan a cabo los análisis, los estudios, la determinación del valor de uso y ya que está los flujos efectivos descontados, ¿qué tasa utilizaste? Una en pesos. Oye, pero tus operaciones son en dólares. Ups, disculpa, vamos a volver a rehacer todo. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Adelante, Juan. Sí, y como para ir haciendo un recuento de lo que hemos estado platicando y de los impactos en los estados financieros, prácticamente ya son las 11, estamos en tiempo. Les recordamos a los invitados que si quieren hacer alguna pregunta, la hagan vía chat, por favor, para que la podamos ir respondiendo. Yo quiero ir haciendo como un resumen de los impactos y más bien de lo que debemos ir evaluando en las partidas, ¿no? No olvidemos que los flujos de efectivo futuros son esos beneficios esperados que habla la norma. Entonces, si un activo está perdiendo esos flujos de efectivo futuros esperados, pues entonces tendríamos que estarlos ajustando. Si bien es cierto que la parte de los flujos puede ser, la disminución de los flujos de efectivo puede ser temporal, habría que ver si esa temporalidad nos va a dar un impacto importante en los flujos de efectivo futuros proyectados.
¿Y por qué lo digo? Porque ya estuvimos viendo cuando nos platicaban Ilse en la parte de propiedades, planta y equipo, que hay que ajustar esos activos a valores de uso o valores recuperables, ¿no? Y los valores recuperables tienen que ver con el valor de uso y con el precio neto de venta. Y eso está dado en base a flujos de efectivo. Los intangibles que nos platicó Darío y Pepe de vida definida o vida indefinida y de crédito mercantil, pues también están afectándose por los flujos de efectivo futuros, por las valuaciones de esos flujos de efectivo estimados. Indudablemente las cuentas por cobrar están relacionadas a flujos de efectivo. Los inventarios que nos hablaba Juan Fenech también están afectándose por esos flujos de efectivo esperados, ¿no? También hay que considerar, esto lo vamos a ir platicando para la semana próxima, qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos cuentas por cobrar y estamos negociando daciones en pago, ¿no? ¿Cómo vamos a contabilizar esas daciones en pago? Porque entonces tendríamos que estar considerando que ya no hay deterioro de la cuenta por cobrar y tendríamos que ver cuál sería el impacto en los estados financieros de las cuentas en pago, sobre todo empresas del sector financiero o empresas de cualquier sector que puedan estar negociando daciones en pago como coches, casas, departamentos, terrenos, inclusive mobiliario y equipo que pudiera estar dándose en pago, ¿no? De esos van a tener un impacto importante a la hora de la evaluación del reconocimiento de esa de recuperación de cuentas incobrables. En la lámina que Juan Martín nos ponía, trae ahí un tema de daciones en pago que vamos a estar platicando la semana que entra. A mí me gustaría que nuestros panelistas fueran haciendo como un recuento breve, rápido, de lo que platicaron para que veamos esta charla en tiempo. Hola Juan, soy Darío. Juan Fenech, empezamos contigo. Sí, bueno, como conclusión podemos decir que los inventarios fueron afectados por la pandemia y por la crisis económica, que debemos de reajustar los valores, debemos de revalorizarlos, tomando en cuenta las pérdidas también por deterioro, y que estas pérdidas se deberán ajustar contra el costo de ventas en el ejercicio en que se haga. Es muy importante señalar que en la cuestión de revelaciones tenemos puntos importantes. El primero, en los estados financieros de 2019, cuando ya se emitieron estos, una vez empezado todo este proceso de pandemia, cuarentena, crisis económica, si bien no afectó en este ejercicio los resultados de la compañía, sí es importante señalar si durante el 2020 estos inventarios van a sufrir una revalorización y van a sufrir una pérdida. En cambio, en el 2020, pues ya deberíamos de ajustarlos y deberíamos de mencionar en las notas estados intermedios, esta pérdida reglamentaria. Es importante hallarnos pues, de todos los elementos necesarios para tener un adecuado juicio profesional a la hora de hacer la revalorización y de estimar la pérdida por deterioro. Básicamente en inventarios, en la norma de información financiera C4 sería lo más trascendental. Muchas gracias. Gracias, Juan. Juan Martín, si tienes algún comentario adicional antes de ir concluyendo. Por ahí, Juan Martín, ¿tienes algún comentario adicional? Sí, Juan, muchas gracias. Sí. Yo quisiera concluir y a manera de recomendación también que todas las entidades deben de revisar las estimaciones por pérdidas crediticias esperadas en forma constante, incluso aquellos resultados futuros que pudieran no verse afectados en este momento deben de incluirse en esa ponderación de esta matriz, ¿verdad? Que pues definitivamente esto va a tener un efecto en donde posiblemente con esa estimación nos estemos quedando cortos y la información financiera no esté reflejando la realidad de la negociación,
¿verdad? Entonces, pues ese sería mi comentario y mi conclusión. El estar revisando el área comercial de la entidad es fundamental porque es la que conoce el cliente, es el que tiene cercanía con las empresas, es la parte que nos pudiera dar ahí una luz sobre ciertas amenazas, incluso de algún quebranto, de alguna situación ya un poquito más complicada. Bueno, pues habría que estarla considerando en esta matriz de la pérdida crediticia esperada. Por mi parte sería todo y a la orden. Gracias, Juan Martín. Nilce, ¿algún tema que quieras comentar adicional? Bueno, claro, solo yo me enfocaría en que es tiempo de que las empresas empiecen a evaluar los efectos en cuanto a la producción, cómo se ha visto afectado, empezar a analizar los flujos futuros bajo la mejor estimación y determinar si hay un deterioro en este rubro que pudiera afectar los estados financieros al cierre del ejercicio. Porque ver en qué industrias se están moviendo el negocio, si son restauranteros, turísticos, deportivos, cómo les ha afectado y determinar ese efecto a tiempo. Sería todo y quedamos pues a sus órdenes en las oficinas de crédito. Gracias, Nilce. Darío, ¿algún comentario final? Sí, pues agradecer a todos su participación, a ustedes socios. Fue un ejercicio extraordinario desde mi punto de vista y esto también nos hace reflexionar para regresar a las bases, es decir, ahorita hablamos exclusivamente de activos por el tema de deterioro y pues resulta que la característica principal de un activo, como lo establece en su marco conceptual la SNIF, en la Serie A, habla de que fundadamente genere beneficios económicos futuros. Ahora con el tema de la pandemia, pues nos vemos obligados a replantear esta definición básica, ¿no? Que debe estar reflejándose, como ya lo dijo Juan, en los estados financieros. Los impactos más importantes que habrá en la gran mayoría de las compañías va a ser en inventarios, cuentas por cobrar y propiedades, planta y equipo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por hacerlos o fundamentar o soportar correctamente todos nuestros supuestos y estimaciones con la finalidad de que los estados financieros que preparamos estén pues ajustados a la realidad económica actual. Y básicamente es eso, y agradecer a todos su presencia, y la próxima semana estaremos acá con más temas todavía porque todavía le falta. Gracias. Gracias, Darío. Pepe, ¿algún comentario? Pepe, ¿tienes algún comentario adicional? Perdón, tenía en mute el micrófono, perdón, esta tecnología. Como decía Darío, muchas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias. Valoramos muchísimo su participación y presencia. Bueno, yo quiero retomar lo que dijo Nilce. Estamos muy a tiempo, es septiembre. Descompongamos el problema en partes, ataquemos uno por uno, empecemos con la determinación de la tasa de descuento, que es muy complicado, ¿sí? Y en los próximos 2-3 meses, pues vayamos calculando los flujos efectivos a valor nominal, etcétera, para que el cierre de año, ya por enero o febrero, no nos agarren con los dedos en la puerta, las prisas, etcétera, y podamos allegarnos de toda la información posible en este último trimestre que viene del año. Muchas gracias. Gracias. Nos pregunta Adriana López si se va a poder escuchar después la presentación. Sí, va a estar en el canal de YouTube de Creston BCG. Seguramente la semana que entra ya estará disponible para que la puedan volver a consultar. Y aparte, con los correos que tenemos, pues les mandaremos la presentación a los asistentes. Nos pregunta Misael Bautista si se tiene que presentar algún aviso al SAT para disminuir el inventario por deterioro. A reserva de que alguien de los socios conteste, yo les puedo decir que por el tema del deterioro no, es un tema financiero 100%, no hay que dar aviso al SAT, es un tema de conciliación en el resultado fiscal, es una pérdida por deterioro contable,
que para efectos fiscales no tendrá ningún impacto. No sé si... Sí, yo quiero agregar algo, Juanito. Y recordemos que al ser una partida contable no fiscal, pues, juega como las mismas provisiones. Tengo que hacer impuestos diferidos. Me genera una partida temporal activa, diferida, por el 30%, y en el caso de tener PTU, pues también por el 10%. Debemos tener mucho cuidado con esto de los impuestos diferidos, ¿no? Para el tema de la tasa efectiva. Adelante, Juanito. Adelante, alguien de mis socios que quiera dar otro comentario adicional a esto. Sí, hay que recordar nada más que el aviso que se debe dar al Servicio de Administración Tributaria es cuando se va a hacer la destrucción y también tratándose de perecederos o de caducidad. En el caso de deterioro, como mencionaban mis socios, no hay aviso y es una partida financiera. Ok, gracias. Agustín Solar nos pregunta que cómo debería procederse en el caso de empresas que por efectos de la pandemia sus activos pudieran verse revaluados, tales como empresas de Internet o de medicamentos. ¿Cuál sería el criterio profesional a aplicar? No sé si alguien quiera contestar. Pepe. A ver, si quieres yo les comento. Sí. Bueno, recordemos que en las normas de información financiera mexicanas está prohibida la revaluación. Simplemente se tiene que registrar los activos a lo que nos costaron, lo que es el costo histórico, y de ahí depreciarlos y sus pérdidas por deterioro, etcétera. Es lo que daría el valor neto en libros. Lo que Agustín Solar menciona, y tiene toda la razón, algunas empresas definitivamente van a haber incrementado el valor intrínseco, el valor razonable de sus activos, ¿sí? En este caso, nosotros les recomendaríamos voltear hacia las normas internacionales de información financiera. Es un set más completo de normas. Ellos sí consideran el tema de valor razonable o utilización de revaluación o de avalúos para los activos de larga duración. Y exclusivamente ahí sería reconocer ese incremento en el valor con una afectación al capital contable. Pero definitivamente bajo normas de información financiera mexicanas estaba prohibido. Adelante. Gracias. Yo nada más complementaría tu comentario, Pepe. Es que si esas empresas de Internet o de medicamentos o cualquier empresa que pudiera estar en esta situación de tener un mejor desempeño financiero, si previamente reconocieron deterioro de acuerdo al boletín C15, probablemente sea la oportunidad de hacer la reversión de ese deterioro contabilizado en años anteriores. Y sí podría servir hacer el análisis del valor de uso de esos activos para ver cuál sería el monto a revertir, ¿vale? Eso sería como que el criterio a seguir o la acción a seguir. ¿Algún comentario adicional? Creo que ya no hay más preguntas. Gracias a los panelistas, hay felicitaciones en el chat. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, a los participantes o a los asistentes a la reunión, ¿no? Y bueno, pues yo creo que como conclusión, al final el impacto en los estados financieros pues serán pérdidas por deterioro que afecten el estado de resultados integral durante el ejercicio 2020. Y con eso damos por concluido nuestro panel. Los esperamos, como ya bien decía Darío, para el viernes de la semana próxima a la misma hora para seguir platicando sobre estos temas y poder darles nuestros comentarios de lo que está pasando en la parte financiera de las empresas. Gracias por su asistencia. Me despido. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un buen fin de semana.